Bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a enseñar cómo realizar un copo o estrella de nieve navideño como el que ven en esta imagen, y que solamente utilizaremos materiales que tenemos en nuestro hogar, y si no los tenemos pues hay que comprarlos, pero no gastaríamos más que 350 pesos. Amigos, iniciamos con el video. Antes de iniciar el video, esta es la lista de materiales que vamos a utilizar. Para adquirir estos materiales ustedes no gastarán más de 350 pesos. Si ustedes ya tienen algunos materiales como por ejemplo los ganchos de ropa, pues se ahorrarán un poquito más de dinero. También, si en vez de cintillos quieren utilizar cinta masking o yurex, también lo pueden utilizar. En mi caso yo voy a utilizar cintillos porque quiero realizar un poquito más formal este video y para que el copo o la estrella de nieve navideña nos quede mucho mejor. Así que amigos, vámonos a la mesa. Muy bien, pues aquí tenemos ya 8 ganchos que van a servir, los que vamos a utilizar primeramente para realizar la parte de abajo de nuestro cono. En mi caso voy a utilizar dos colores de ganchos, unos rojos y unos azules, porque no pude encontrar 16 ganchos blancos, pero no importa, de todos modos esto lo vamos a pintar al final. Voy a iniciar primero con estos 8, vamos a ir uniendo los ganchos de esta forma, así, ok, base con base y los ganchos viendo hacia acá. Y vamos a ponerle dos cintillos, uno aquí abajo y el otro por allá arriba. Recuerden que si no tienen cintillo, lo que pueden utilizar es una cinta masking, yurex o hasta pueden utilizar silicona. Ok, estas puntas que nos quedan los vamos a cortar después con una tijerita para que nos quede más libre. Realizamos este mismo paso con los otros 6 ganchos. Muy bien, pues ya tenemos nuestros 8 primeros ganchos ya encintados. De una vez vamos a aprovechar a quitar estos cintillos con una tijera. Muy bien, ahora lo que sigue sería armar la primera parte de nuestro copo o estrella de nieve, y para esto vamos a utilizar los ganchos girando esta parte del ganchito hacia afuera, o sea, no hacia adentro, o sea, así no, sino que hacia allá, así como este está viendo hacia adentro, tenemos que voltearle hacia afuera, igual del de arriba, vamos a pasar aquí abajo, ahí, y el último igual viendo hacia afuera, y los vamos a colocar en esta posición. Voy a ampliar un poquito la imagen. Ok, ahí la tenemos ya bien colocadas. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos una forma de estrella. Todavía falta que le demos forma con la segunda parte que va a ir arriba con los otros ganchos. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser inmediatamente enganchar aquí, acá 2, 3 y 4 cintillos para que la estrella se mantenga unida. Muy bien amigos, pues ya teniendo unidos los 8 ganchos, vamos a hacerlo a un lado, ahí. Y vamos a utilizar ahora los otros ganchos restantes, que son 8. Y vamos a volver a hacer el mismo procedimiento que el primero, uniendo los dos ganchos, viendo hacia afuera. Listo amigos, pues ya tenemos nuestros 8 ganchitos unidos. Ahora los vamos a juntar igual como hicimos la estrella anterior, para que ya tengamos nuestras 2 estrellas. Y recuerden, viendo siempre los ganchos hacia afuera. Así, ahora sí los unimos. Listo amigos, ya terminamos nuestra segunda estrella. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esta estrella encima de la otra estrella. Esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no se vaya a desarmar ni una de las dos estrellas. Entonces jalamos la de abajo y la de arriba la vamos a colocar exactamente encima para que nos forme una estrella.
Muy bien amigos, nos quedaría de esta forma y ahora sí hay que ajustarlo todos los ganchos con los cintillos y los vamos a colocar aquí donde se juntan las cabecitas. Aquí hay dos cabecitas, aquí hay dos cabezas, aquí hay otras dos y lo vamos a ir juntando para ponerle los cintillos y queden súper ajustados. Excelente, hasta el momento vamos muy bien. Si se dan cuenta, pues le puse una vez cintillos donde siempre se juntan dos cabezas. Aquí, acá, acá, acá y cada uno de los lados donde se juntan las cabezas. Con esto vamos a tener mayor solidez en nuestra estrella. Pero falta todavía un soporte mayor para nuestra estrella y sería colocar 4 cintillos aquí. 1, 2, 3 y 4 para que la parte central se agarre en los ganchos de adelante con los ganchos de atrás. Muy bien, ahora sí nos dedicamos a recortar todos los extras de cinchos. Perfecto, pues hemos terminado de cortar todos los sobrantes de los cintillos y si levantamos nuestra estrella ya tenemos mayor rigidez. Obviamente este movimiento lo va a tener siempre, pero ya no se mueven nuestros ganchos y ya quedaron totalmente pegados y colocados. Ahora sí amigos, lo que sigue sería pegar nuestra serie de luces. Es importante que ustedes marquen qué punta es la que quieren que quede arriba en donde vamos a colgar. En este caso yo voy a utilizar aquella punta roja que tenemos por arriba, porque con nuestra serie de luces debemos de dejar bien colocado nuestro cable para que por ahí se vaya y podamos conectarlo a nuestra luz eléctrica. Entonces aquí tenemos nuestra serie de luces, es de 5.5 metros total de largo. Les recomiendo por favor que busquen una serie de luces de color negro o verde, no compren blanco porque como saben esto lo vamos a pintar. Este foquito tiene toda esta extensión, entonces lo que vamos a hacer es dejar unos cuantos foquitos, así como aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 foquitos que los podemos dejar en la punta de la estrella. O sea que el noveno foquito quedaría en la punta y los demás foquitos, que son estos 9, quedarían ya como parte de la estructura con la que vamos a colgar nuestra estrella. Y así también tendría iluminación esa parte de nuestra estrella. Ahora si no quieren, pues también pueden poner el primer foquito aquí en la punta de la estrella y lo demás que ya no tiene luz puede quedar para que lo cuelguen. Pero como sugerencia les digo, dejen siempre unos cuantos foquitos para que la línea de conexión sea más larga y no se vea su extensión muy cerca de la estrella. Entonces lo primero que vamos a hacer sería colocar el primer foquito que han decidido que va en la punta de la estrella y lo vamos a colocar igual con cintillos o con cinta yurex o masking, con lo que ustedes vean conveniente. Bien amigos, conectando la primera parte de la serie nos vamos a ir por todo el contorno de la estrella, le vamos a dar una vuelta y después vamos a empezar a juguetear con picos aquí en el centro. Pero lo primero sería hacer el contorno para que nos quede bien definida nuestra estrella al momento que lo colguemos. Bien amigos, pues ya terminamos de darle toda la circunferencia a nuestra estrella o copo de nieve. Ahora lo que vamos a hacer con este cable sobrante es llevarlo al centro y empezar a hacer algunos picos para que rellenemos este centro con las luces.
Bien amigos, el siguiente paso sería cubrir cada uno de estos foquitos. Voy a acercar uno para que vean. Estos foquitos los vamos a cubrir con cinta masking para que al momento que nosotros pintemos nuestro copo o estrella de nieve no se llegue a pintar y disminuya la intensidad de la luz. Por lo tanto vamos a agarrar un pedacito de cinta y con suficiente tiempo vamos a ir cubriendo cada uno de los foquitos de arriba, así. Simplemente que nos cubra así y vamos a cubrir cada uno de los foquitos. Esto va a ser un proceso bastante tardado, por lo tanto en el video lo vamos a adelantar. 5 minutos después. Listo, pues hemos cubierto todos nuestros foquitos con cinta masking. Vean ustedes cómo quedó cada uno de estos. Esto es para que cuando lo pintemos con el spray no se pinte el foquito de cristal y no baje la iluminación al momento que lo conectemos a la corriente. Por eso es importante cubrirlo con la cinta masking. Y bueno, vean, quiero mostrarle estos dos ganchos que pinté en color negro y en color dorado. Esto es para que ustedes definan de qué color quieren pintar su copo o estrella navideña. En esta imagen que les voy a mostrar está en color negro. La verdad hace una imitación de metal y ese color pues está bien para las casas que tienen paredes en color blanco o colores claros. En el caso de el dorado pues también se puede utilizar en paredes blancas o colores claros, pero también en colores oscuros como una pared azul, una pared negra. En cambio el negro sí se va a perder en una pared azul o negra. Entonces aquí hice la comparación para que ustedes decidan de qué color van a pintar su copo de nieve. Igual si tienen ganchos blancos y lo quieren dejar de blanco y le ponen luces blancas, también se vale. En mi caso lo voy a pintar de color dorado. Espero que al final nos quede muy bien y ese va a ser el siguiente paso. Entonces vamos a pintarlo. Muy bien, pues ya pusimos en una lona nuestro copo o estrella para poderlo pintar y no manchar nuestro piso. Entonces vamos a iniciar con el pintado. Muy bien amigos, ya le dimos una pasada. Hay que esperar que seque unos 5 o 10 minutos para darle una segunda pasada. Obviamente amigos, también tenemos que darle la vuelta para poder pintarla por el otro lado, ya que si llega a girar se tiene que ver de color dorado por atrás. Amigos, vean, después de que hayan terminado de esperar a que sequen, es importante que movamos los foquitos un poquito y veamos si en la parte de atrás se pintó. Porque por ejemplo vemos aquí que se ve todavía el color del gancho original. ¿Por qué pasa eso? Porque el foco tiene una posición y al momento de pintar el foco cubre el espacio de atrás y al momento de moverlo se ve lo que es el gancho. Entonces por eso es importante que al final muevan los foquitos o vayan tocando uno por uno los foquitos a ver si no hizo sombra, y si lo hizo pues pintarlo así como es este el caso. Amigos, acabamos de colgar la estrella. Vean, aquí le puse un cintillo mucho más grueso, que es este, para agarrarlo de la esquina de los dos ganchos que están en la parte superior y así poderlo colgar. Ahorita no hemos quitado la cinta masking de los foquitos, ya que lo quitemos van a ver el resultado final. Ahora es momento de ir quitando cada uno de los pedacitos de masking que le pusimos a los focos para cubrirlos. Perfecto amigos, pues hemos terminado de quitarle todo el masking a cada uno de los foquitos y ahora viene la prueba de fuego. Vamos a conectarlo, pero para eso vamos a apagar las luces y a la cuenta de 3 vamos a conectarlo y vamos a ver el resultado final de nuestro copo o estrella de nieve. Y contamos 3, 2, 1 segundo. Y ahí tenemos amigos nuestro resultado final, un copo o estrella de nieve navideño hecho por nosotros mismos. La verdad luce bastante bien
Es una estrella de buen tamaño, vean, me voy a parar al lado. Vean que el tamaño está bastante grande. Esto lo pueden colgar ustedes en el techo de sus casas, cerca de una pared, donde ustedes quieran, y va a lucir muy bien. La verdad se ve hermoso y el color plata que le dimos luce mucho más. Y bueno amigos, con esto terminamos y espero que les haya gustado esta idea. Asimismo quiero invitarlos a que vean mi lista de reproducción, donde tengo muchas más ideas de cosas que pueden hacer ustedes para sus próximas navidades. Amigos, compartan este video y nos estamos escribiendo en los comentarios. Hasta luego.